Bueno, muy buenas tardes. Vengo un poquito estresadita porque las presas de este país son imposibles, pero gracias a Dios lo logré y empiezo por agradecerles mucho por estar aquí presentes. En realidad quiero empezar haciendo una breve introducción de lo importante, a ver si los motivamos a todos los abogados a que estudien tecnología y a los tecnólogos a que estudien abogacía, porque ustedes saben que últimamente se están perdiendo empleos, pero la parte de tecnología y derecho se complementan muy bien. Entonces serán muy bien recibidos cuando quieran hacerlo, porque en realidad me parece que es un ámbito muy interesante y en el que no está tan saturado como otros, ¿verdad? Entonces los invito. Hoy les voy a hablar un poco de blockchain y la protección de datos personales. Es un tema que es bien tecnológico, ¿verdad? Si aquí hay personas de tecnología y ven que me queda algo cortito, les agradecería que me ayuden a explicarlo mejor. Realmente es muy, muy técnico, pero vamos a tratar de hacerlo más abogadil. Perdón. Bueno, ¿qué es el blockchain? ¿Cómo inicia y con qué efecto inicia? El blockchain empieza en el año 2007, ya a partir del 1991 se venían dando algunos esfuerzos, ¿verdad?, por generar este tipo de tecnología, pero empieza en el 2007 precisamente cuando un grupo de personas o una sola persona, ¿verdad?, que adquirió el seudónimo de Satoshi Nakamoto, deciden generar un registro descentralizado de información con el objeto de proveer elementos de confianza para relaciones o donde las partes no confían entre ellos o donde efectivamente no se conocen, ¿verdad? Surge originalmente, como ustedes lo conocen, para darle un motor tecnológico al blockchain, al Bitcoin, ¿verdad?, que es esta moneda electrónica, pero hoy nos hemos dado cuenta que sirve para muchísimos usos. En realidad no sirve solo para transacciones financieras, sino que podría servir para certificar muchas cosas, porque lo que va a hacer es tratar de que haya muchos computadores, lo vamos a ver más adelante, que estén en red para poder certificar cosas y poder certificar valores. ¿Pero qué es? Bueno, es una base de datos distribuida, y ahorita vamos a explicar las características más adelante, compartida y replicada, de naturaleza incorruptible e inmutable, que crece continuamente y que usa como mecanismos de control y de concatenamiento soluciones matemáticas de criptografía o cifrado. Para nosotros los abogados normalmente diríamos, bueno, eso está como en otro idioma, pero ya lo vamos a explicar un poquito más. ¿Por qué es de naturaleza distribuida? Bueno, para hacer una analogía recontrasimplista de lo que es el blockchain, porque en realidad es inmensamente sofisticado y bien complejo, podemos equiparar la tecnología de blockchain a una red de computadoras que van a trabajar de manera integrada y van a trabajar complementándose y van a colaborar entre ellas mismas, en la que todos mantienen un mismo registro que se va a replicar. Es decir, no es que cada computador en esa cadena tenga información diferente. Todos los computadores van a mantener la misma información todo el tiempo. Se puede decir que sería como una hoja de cálculo, en un ejemplo, que van a mantener toda esa cadena de computadoras. Y cuando hacemos un movimiento en esa hoja de cálculo, todas la van a actualizar al mismo tiempo, ¿verdad? Esa hoja entonces se va a replicar y cada vez que se realiza una nueva transacción, todas las computadoras parte de esa cadena la van a actualizar. A fin de poder trabajar integradas, estas computadoras tienen que tener un canal o una vía de comunicación, que es el internet, tienen que compartir protocolos de información, todas tienen que usar la misma información, todas tienen que usar también aplicaciones similares, ¿verdad? Los proveedores de la tecnología de blockchain determinan cuáles son las aplicaciones que se van a tener que utilizar, usan el mismo tipo entonces de aplicaciones informáticas y utilizan este canal que es internet. Decimos que es de naturaleza distribuida, además, y esto es importante, porque no hay una autoridad central, una sola computadora no es la que define todo, ¿verdad? Entonces la autoridad ahí está distribuida y trabajan en esta descentralización en una red de computadoras que funciona en base a un sistema directo de usuario a usuario, que en inglés es peer-to-peer, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es incorruptible? Bueno, se considera que es de naturaleza incorruptible porque aunque existe la posibilidad efectivamente de corromper el sistema, el hacerlo realmente requiere esfuerzo casi que sobrehumano, ¿verdad? Es esfuerzo de costo, de tiempo
y de conocimiento, que no todos lo tienen, pero ahorita vamos a ver por qué más. Tanto es así que no resulta atractivo, ¿verdad? Que resulta más atractivo hackear o craquear otros sistemas que el de la tecnología blockchain. Esto no quiere decir que no se puede hacer, efectivamente se puede hacer y probablemente cuando pase el tiempo va a haber más posibilidades con el avance de la tecnología, pero es difícil en este momento. Porque, bueno, cada bloque o grupo de transacciones va a contener un hash suyo propio. Otra vez, un idioma extraño para nosotros. Pero el hash, para simplificarlo, es como una huella digital que es inmodificable, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los bloques va a tener una numeración, una huella digital suya propia, pero además vamos a compararlo con el ADN de nosotros. Nosotros no solo tenemos el propio, sino que viene de las generaciones anteriores. Esto va a ser una cosa similar, digamos. Contiene el hash o la huella digital del bloque anterior en la cadena, contiene además un número de secuencia, un sello marcador de tiempo de creación del bloque, un algoritmo de consenso, porque ellos tienen que ponerse en consenso, ¿verdad? Por medio de técnicas matemáticas se ponen en consenso para validar a los demás bloques, y el root hash, que es el hash original, es el ADN que traen de la familia. Entonces, cada un bloque que se vaya adjuntando a esta cadena va a tener toda la información propia suya y de todos los bloques anteriores. Entonces, si queremos modificar, si queremos realizar alguna modificación, tendríamos que realizar una modificación en todos los bloques, o por lo menos en la mitad más uno de los bloques, ¿verdad? También decimos que esto implica que sea inmodificable o casi inmodificable, porque la red de computadores que están en esta red va a generar conciliaciones y validaciones automáticas por medio del algoritmo de consenso que vimos, el que genera las validaciones. Y cada nodo, que es decir, cada computador, para decirlo en unas palabras que podamos entender mejor, componente de la cadena guarda toda esa información. Es decir, guarda su ADN, pero guarda el registro histórico de toda la información que ha pertenecido a la cadena. Esto implica que para modificar de manera no autorizada la información, habría que hacerlo en cada uno de los computadores. Y aún así, como están concatenadas y tienen elementos de seguridad, si vamos a hacer esas modificaciones, todos se van a dar cuenta de manera inmediata. Entonces, no es tan sencillo modificar la información. Evidentemente, si voy a modificar una computadora y todas se dan cuenta, cada vez que la cadena sea más larga, más códigos va a tener y más difícil va a ser craquearla o hackearla. Va aumentando la complejidad. Adicionalmente a lo anterior, la tecnología blockchain introduce elementos de seguridad que también protegen la cadena contra modificaciones. No se puede modificar tan sencillamente la información porque incluye elementos de cifrado o que antimodificable, o cuasi antimodificable. Y el cifrado lo que hace, otra palabra que podemos definir, es hacer que la información que es legible no sea legible, para que en el tratamiento de la misma, alguien que no esté autorizado tenga acceso a esta, no pueda entender qué es lo que está, cuál es el mensaje ahí contenido. Hay varios sistemas de cifrado, entre ellos el cifrado simétrico, que utiliza una misma clave hay unas llaves, pongámoslo así, hay ciertas llaves, unas llaves para que la información no sea legible y otras llaves para que vuelva a ser legible. El cifrado simétrico son varias llaves, dos llaves, ¿verdad?, que son derivadas una de la otra, son muy similares. Y el cifrado asimétrico, que son dos llaves que son completamente diferentes. La llave pública es la dirección de cada uno de los computadores en el bloque y la llave privada se la vamos a dar o la va a tener el receptor de la información. Es decir, que la persona a la que estamos enviando la información va a ser la única que va a poder descifrar esa información. Entonces, la que usa el blockchain es este asimétrico, que tiene las dos llaves diferentes. Esto es un grado más elevado de seguridad. ¿Por qué es de crecimiento continuo? Bueno, es de crecimiento continuo porque, como lo expusimos, cada vez que haya un computador más en esa cadena, más difícil va a ser vulnerar la cadena. Entonces, a los creadores de la tecnología les pareció interesante que, evidentemente, y mucho más prolífico, que la cadena pudiera crecer.
Entonces, estas cadenas son más seguras mientras más crecen, pero para que haya interés en que la cadena crezca, porque, como lo dijimos en principio, necesitan compartir un canal de información que es Internet, pero necesitan tener protocolos para comunicarse. Y además de los protocolos para comunicarse, necesitan también adquirir las aplicaciones y tener la potencia que se necesita para participar en la cadena. Entonces, si no hay una ganancia, no cualquiera va a querer participar en la cadena. Entonces, ¿qué hacen los creadores para que esa cadena pueda ir creciendo? Bueno, generan incentivos. Y estos incentivos van a ser tokens, que van a ser también los bitcoins, por ejemplo. Y así se ganan bitcoins, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un poquito más. Hay tipos de blockchain, de cadenas. Hay unas que son públicas, ¿verdad? Puede entrar cualquiera, sin requerimientos especiales ni invitación de ningún tipo. Hay privadas, en las que se requiere invitar a las partes, a los nuevos elementos de la cadena para que quieran participar. Y bueno, también hay híbridas. Ahora se han dado casos también de privadas en las que ya entran por invitación, pero no necesitan permisos para subir información o para adjuntar nueva información y demás. Y públicas que también ahora están requiriendo permiso. Entonces se puede utilizar la tecnología en realidad para muchas cosas. Dependiendo del tipo de blockchain, así va a ser el manejo o el tratamiento que se le dé a cada tipo de información. Y aquí es donde empieza la parte interesante con los datos personales. Pero vamos a explicar un poquito más de cómo funciona. Si alguno de ustedes quisiera subir una transacción a esta tecnología, ¿verdad? Entonces, se hace un requerimiento a la cadena busca, la red define a qué computador le va a corresponder hacer el ingreso respectivo de ese requerimiento, se valida la transacción, se validan ustedes como usuarios de que efectivamente existen y demás, y una vez que se ingresa a la misma sistema y está todo validado, se integra a un bloque. Cuando hayan muchísimas transacciones, para llenar la cavidad de los bloques o la capacidad de un bloque, entonces ahí empieza la cosa interesante, porque cuando se llena el bloque hay que validar ese bloque. Y ahí es donde empieza lo que se llama la minería, y ahí es donde empieza la competencia de los distintos computadores por validar la información del bloque. El primero que logra validar la información del bloque es el que se va a llevar el award o el Bitcoin, por ejemplo, o cualquier tipo de valores, porque no son solo criptodivisas, va a ser cualquier tipo de valores. Entonces, lo interesante es que tener el computador que pueda hacer esa validación lo antes posible. Entonces, a la cadena cada vez va a estar más estructurada con mejores componentes, porque el que tenga mejores componentes es probablemente el que pueda validar los bloques de primero. El sistema, como dijimos, funciona precisamente porque comparten elementos comunes. Los protocolos, comparten Internet, comparten las aplicaciones y demás. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la protección de datos? Como lo dijimos adelante, no solo se vislumbra el uso del blockchain para transacciones de carácter financiero o comercial, ¿verdad? Sino para todo, para múltiples efectos en los que, por ejemplo, se desea validar y certificar información. Si yo tengo una cadena de computadores con características de seguridad, que todos guardan la misma información, en el momento en que subo una información que es validada y certificada, esa información la tienen todos los demás computadores de la cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un ataque, a diferencia de lo que pasa hoy con los bancos, ¿verdad?, que podrían con un ataque quedarse sin esa información, cuando existe una cadena que comparte la información, no va a ser tan fácil, ¿verdad? Pueden atacar algunos nodos, pero la información la siguen teniendo todos los demás. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Múltiples cosas. Por ejemplo, los registros, el registro público. Si se certifica y se valida la información de un nuevo nacimiento, de un matrimonio o de una afiliación, se compartiría con todos los nodos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ya no necesitaríamos tener un pasaporte para llegar a los diferentes lugares, porque ahí estaría toda la información nuestra que podría ser validada por toda la cadena. Entonces, se presta para muchísimos usos, no solo para los usos tecnológicos. Pero entonces esto implica, como probablemente lo dijo William en su presentación, el tratamiento de datos personales casi que indiscriminado y con un potencial enorme y de todo tipo.
pero tenemos la normativa de protección de datos de por medio, ¿verdad?, que nos exige ciertas cosas. En cualquier tratamiento de información, ¿verdad?, la normativa de información de datos personales, la normativa en materia de datos personales nos dice que se deben de proteger los datos relativos a la persona física identificada o identificable, resguardando los mismos de intromisiones no autorizadas de terceros y brindándole a su titular el derecho a conocer lo que conste de él, sus derechos y sus bienes en cualquier tipo de archivo o registro de que se trate. Por ello, si vamos a darle tratamiento por medio de esta tecnología de blockchain a datos personales, deberíamos tener cuidado de si estamos cumpliendo o no con la normativa. Hay que tener en cuenta que no solo estos datos que estábamos hablando del número de pasaporte, la dirección, el teléfono, la afiliación, son datos personales. El mismo uso o la misma tecnología blockchain va a requerir para habilitarse a hacer uso de datos personales. Porque, por ejemplo, ¿qué datos personales son que son identificables aunque no esté el nombre de uno ahí directo? La dirección IP de las computadoras, ¿verdad? ¿Dónde nos localizamos? Nuestra localización por GPS. La clave pública, si está ligada a una persona física, también sería un dato personal. Es decir, que el blockchain no puede funcionar, sino, por lo menos a como está concebido ahorita, si no hace uso de datos personales. Entonces, ¿será que son compatibles el blockchain y la normativa? Bueno, tienen ciertos puntos comunes. Por ejemplo, el poder contrarrestar la intromisión de terceros e intermediarios en el manejo de los datos de información que es propia para los dos casos, ¿verdad? La normativa en materia de protección de datos personales nos dice que los datos en realidad son del titular y que éste tiene que tener control de ellos. Y el blockchain lo que quiere hacer es quitar a los intermediarios tecnológicos, ¿verdad?, o a los intermediarios en general que me den una validación de alguna transacción o de algún valor que yo estoy transando. En ambos casos lo que se quiere es dar más control al usuario o al titular. Otro sería el empoderar a los usuarios para el control de su información, que sepan dónde está su información y quién la tiene. Eso quisiera el blockchain también, ahora no sabemos si lo logra o no, ya lo vamos a ver. Elevar el nivel de seguridad en el manejo de los datos también. La normativa en materia de protección de datos nos lo pide y también lo quiere hacer la tecnología de blockchain. Coadyuvar en que el manejo de los datos sea transparente y estructurado, ambas. La normativa en materia de protección de datos y la tecnología de blockchain quieren lo mismo. Pero no podemos decir que aunque haya esta coincidencia en objetivos, la misma sea plena por lo siguiente. Principios clave. La normativa en materia de protección de datos nos dice que el responsable de la información, que es el que decide por las bases de datos que se crea, quién la utiliza y para qué se usa, ¿verdad?, tendría que estar identificado. En el blockchain ya dijimos que son bases de datos distribuidas que no tienen un dueño específico, saber quién es el responsable es casi que imposible. Sobre todo en las públicas, no tanto en las privadas, pero en el blockchain público sí es imposible, porque cada quien sube su información conforme lo quiere, ¿verdad?, y nadie le está diciendo qué se va a hacer con esa información. Son transacciones que viajan de un lado a otro. Y las obligaciones de confidencialidad, si lo que está diciendo blockchain es que, aunque hayan elementos de seguridad, que la información se va a distribuir en todos los computadores y todos los computadores tienen la misma información, ¿cómo estaríamos velando por la confidencialidad? ¿Verdad? El blockchain lo que propicia es precisamente que las cadenas de bloques y la información que en ellos se manejan sean públicas y transparentes y que en todas se comparta la misma información, aunque esté cifrada. Entonces tampoco estaríamos con la normativa en materia de protección de datos. Y el derecho a la rectificación y al olvido, porque el titular, según la normativa en materia de protección de datos, tiene el derecho a que los datos sean rectificados cuando los mismos no sean correctos, a que se elimine después de pasado un tiempo máximo, ¿verdad?, de retención, o cuando no se está cumpliendo con la finalidad. Y la tecnología de blockchain es todo lo contrario. La información queda ahí casi que permanentemente para siempre, porque la información es inmodificable, como lo vimos anteriormente. Entonces tampoco se estaría cumpliendo con los principios que nos pide la normativa en materia de protección de datos. Y el respeto a la finalidad del tratamiento,
una vez que subimos la transacción y esa transacción contiene datos personales, se perdió, ¿verdad? El poder que tenemos, el control que tenemos sobre esa información, porque todos los computadores o todos los nodos de la red la van a compartir. Y de hecho el sistema está hecho para que lo compartan. Entonces tampoco estaríamos cumpliendo con la normativa en materia de protección de datos. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos, verdad? ¿Modificamos la normativa o modificamos la tecnología? Bueno, no somos los primeros que nos hemos preguntado esto. En realidad ya hay muchos estudiosos porque la tecnología es tan aceptada internacionalmente y se le ven tantos usos que dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo primero que hay que pensar es que la normativa en materia de datos personales nació obsoleta porque no tomó en cuenta la tecnología blockchain, que va a ser aplicada para muchísimos usos y es imparable realmente. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones que se han barajado? Bueno, una es usar bases de datos desconectadas de la cadena de bloques como un repositorio para datos personales. ¿Pero esto qué significaría? Hacer cambios importantes en la tecnología a cómo fue concebida, ¿verdad? Entonces, habría que hacerle cambios que no sé si los creadores quieran hacerlos o no, porque se pierde el concepto. Se desnaturalizaría si yo voy a tener unos datos a los que no van a tener acceso los demás en la cadena. Segundo, convertir los datos personales en no personales para evitar que puedan ser reconocidos sin la aceptación o el consentimiento de sus titulares. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varias técnicas. Podemos anonimizar los datos o pseudonimizarlos, que no, o sea, que los datos estén ahí, pero no puedan ser reconocidos, ¿verdad? Que estén protegidos. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya pongamos números en vez del nombre, que no pueda, que a menos que no estén cifrados, o sea, datos que estén cifrados, que no pueda descifrarlos alguien que no tenga autorización, podría ser. Permitir la modificación, eliminación o sustitución de los datos almacenados en las cadenas, generando cadenas evitables. Pero bueno, entonces se pierde parte de la seguridad y esto implicaría también hacer cambios a la tecnología. Usar blockchain privadas con permisos y ahí ya habría un responsable que nos diga qué está pasando con la información, pero entonces también habría alguien que no es el dueño de los datos generando un control sobre los datos que no son suyos. O establecer un marco regulatorio adecuado, específico para esta tecnología y sus usos que, por ejemplo, limite el alcance al derecho al olvido, entre otras cosas. Pero entonces estaríamos perdiendo también parte del derecho del contenido del derecho al olvido, que no creo que sea la idea que tuvieran los generadores o los creadores de la normativa de protección de datos. Y esto no es solo la normativa en Costa Rica, ¿verdad? Es el mismo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y todos los demás, porque el blockchain, eso es lo que pasa, y ahí también les quería pedir ayuda, eso es lo que pasa cuando los abogados no conocemos de tecnología, ¿verdad? Probablemente se sacan tecnologías muy, muy buenas que al final terminan siendo incluso ilegales. Entonces, involucrémonos un poquito más porque es muy interesante y hay mucho que hacer. ¿Qué pasará? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, como les dije, es que la tecnología ya es imparable y que en este momento se están invirtiendo billones de dólares ya en este tipo de tecnología, sobre todo hay empresas privadas que están haciendo previsiones para utilizarla para todo, para crear y generar registros médicos, con lo peligroso que es eso, ¿verdad? Para el uso de registros médicos, para eliminar el intermediario bancario. Entonces se está generando mucho barullo y además, como la red 5G más o menos, que muchos operadores se vean muy amenazados por este tipo de tecnología y otros que vean la oportunidad. Por eso es importante que ustedes, que le demos pensamiento a esto, a ver cómo arreglamos el problema, porque todavía hay mucho por hacer. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Si tienen alguna pregunta o algo, no sé cómo la vamos a manejar. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias.